¿Cómo están estudiantes del noveno grado? Soy el licenciado José López, tu profesor de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Hoy estaremos con un tema bastante interesante. Estudiaremos la estructura del átomo. Dentro de la estructura del átomo, veremos el concepto de átomo, el núcleo del átomo y la corteza del átomo. Nuestra clase tiene como propósito reconocer las partes del átomo. A continuación, analizaremos una situación en la que están nuestros personajes que siempre nos acompañan. Rolfi y Male están hablando de la tarea de ciencias sobre la estructura del átomo. Recuerdan que alguna vez el científico de apellido Thomson propuso un modelo comparando la estructura del átomo con el pan dulce. Y se plantean la siguiente pregunta. ¿Cómo es la estructura del átomo? Siguiendo con nuestro tema, a continuación veremos el concepto del átomo. El átomo es la unidad más pequeña de la materia que conserva todas las propiedades químicas de un elemento. Recordemos que los elementos están ordenados en la tabla periódica de acuerdo a sus características. Entonces, esos elementos, cada una tienen un átomo en particular que los caracteriza. Estudiando la estructura del átomo, a continuación analizaremos el núcleo del átomo. El núcleo es la parte central en donde se encuentran dos tipos de partículas, los protones y los neutrones. Estas dos partículas constituyen principalmente la masa del átomo y están unidas mediante interacciones nucleares fuertes. Como estamos hablando, las partículas que componen el núcleo son dos, los protones y los neutrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva y cada elemento químico tiene una cantidad de protones que determina su número atómico. La otra partícula que se encuentra en el núcleo son los neutrones. Los neutrones no tienen carga eléctrica y son necesarios para la estabilidad del átomo. En este esquema está representado la estructura del átomo en donde identificamos el núcleo y sus componentes, representados el protón con la carga positiva y los neutrones como partículas sin carga. La siguiente estructura del átomo es la corteza. La corteza también se conoce como nube electrónica. Esta zona es el volumen que ocupa alrededor del núcleo y tiene una masa muy pequeña en comparación al núcleo. En la nube electrónica o corteza se encuentran los electrones, que son partículas que tienen carga eléctrica negativa, y su representación generalmente es de la siguiente manera: una letra E con un signo negativo, que representa la carga del electrón. Es el momento de evaluarnos. Vamos a recurrir a nuestros apuntes si hemos prestado atención. Vamos a realizar algunos ejercicios para ver si fijamos los principales temas que hemos abordado. Vamos a leer qué nos plantea el ejercicio. Marcamos con una X la respuesta correcta. ¿Cuáles son las partículas que se encuentran en el núcleo? Súper fácil. Si hemos prestado atención, vamos a identificar la respuesta correcta. Y tenemos las tres partículas como opciones: protón, neutrón y electrón. ¿Cuáles son las partículas que se encuentran en el núcleo? Son dos, entonces marcamos el protón y el neutrón. Espero que hayan marcado de la misma manera. Ese ejercicio tenía dos respuestas correctas. Pasamos al siguiente.
¿Cuál es la carga eléctrica que poseen los protones? ¿Positiva, neutra o negativa? Los protones tienen carga eléctrica positiva. Entonces marcamos la opción A. Seguimos. Completamos los espacios con la palabra núcleo o corteza según corresponda. Y tenemos una lista de características en donde vamos a identificar si corresponde al núcleo o a la corteza. Concentra la masa del átomo. ¿A qué estructura corresponde? ¿Al núcleo o a la corteza? Es el núcleo. Entonces, escribimos núcleo como respuesta. Contienen protones y neutrones. También es núcleo. Muy fáciles los ejercicios. Contiene los electrones. Es la corteza o nube electrónica. Ahí tenemos otra respuesta. Y escribimos corteza. Y por último, está formado de orbitales. Recordemos que, de acuerdo al estado energético, los electrones pueden moverse en orbitales. Entonces, los orbitales se encuentran también en la corteza. Verificamos entonces nuestro ejercicio, cómo estamos completando. ¿Respondimos bien? Magnífico. Vamos a recordar los principales temas que hemos abordado en nuestra clase de hoy. Tenemos entonces que hemos estudiado la estructura del átomo. El átomo entonces comprende dos partes, un núcleo central y una corteza exterior. Y también vimos que dentro del núcleo se encuentran dos tipos de partículas, protones y neutrones. Protones con cargas positivas y neutrones sin carga. Y los electrones, que son partículas de carga eléctrica negativa, se encontraban girando alrededor en la corteza. Y así hemos llegado a la culminación de nuestra clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.